y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvin. Nos encontramos en el Ministerio de Gobierno, en donde el ministro Henry Cucalón brindó una rueda de prensa en donde informó sobre qué conlleva este decreto 741 firmado por el presidente Guillermo Lasso. Él hizo referencia a algunos proyectos de ley que estaban siendo tratados por la Asamblea Nacional. ¿Cómo van a ser tratados desde ahora? Todos estos tienen que pasar desde ahora por la Corte Constitucional. Escuchemos lo que tiene que decir el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Saludamos a los medios de comunicación que se encuentran presentes en esta rueda de prensa. A continuación, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, les dará unas declaraciones sobre temas de coyuntura nacional. Muy buenos días. Mil disculpas. Acabamos de terminar con el presidente de la República una reunión con el cuerpo diplomático en pleno. Una reunión extremadamente positiva donde dimos a conocer la situación que vive el país y que es importante que tenga conocimiento de la comunidad internacional. Pero en todo caso, gracias por su presencia, estoy a sus enteras órdenes. Por favor, la primera pregunta de El Universo, Sufrey Yapaz. Gracias, queridos amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos en vivo y en directo, señor ministro, para el nivel nacional. Cuéntenos cómo van a ustedes gobernar durante este periodo cuando se llamen elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles serían las primeras propuestas de decretos que se van a enviar para poder empezar a gobernar en este periodo tras la muerte cruzada? Muy buenas tardes. Gracias. Como se anunció, el primer decreto ley de urgencia económica ha sido remitido para su dictamen correspondiente a la Corte Constitucional, de conformidad con el mismo artículo 148 de la Constitución, y se refiere al tema tributario, al tema del impuesto a la renta, al tema de las deducciones que se había presentado en días anteriores a la Asamblea Nacional. Ahora corresponde que la Corte dé su dictamen. Esperemos que lo dé en el menor tiempo posible para que pueda ser aplicado inmediatamente, porque tiene que ver con deducciones, una gran mejora fundamentalmente a la clase media en relación de dependencia, tanto pública como privada. Ese es un primer acto, creo que será muy importante y que se podrá demostrar la eficacia, la efectividad de esta decisión de gobierno. A continuación, Karina, por favor, para que nos apoye con la... Aquí, buenas tardes. ¿Cómo está? No puede porque una pregunta, por favor, por medio. ¿Por qué el gobierno decidió inclinarse ya con la pasada? Se había anunciado que daban fondos para, no sé, para que no sea ¿acaso el presidente reconoció que no iba a poder gobernar en el futuro o qué pasó? Bueno, la decisión del presidente de la República, que le faculta el artículo 148 de la Constitución, obedece a una razón de Estado. ¿Cuál es la base? El sentido de oportunidad y conveniencia. Puede ser aplicado debidamente motivado en cualquier momento. Si ustedes revisan el decreto y la explicación del presidente, el país vive una grave crisis también política, por supuesto, sin perjuicio de lo que ha sido ese malhadado proceso de juicio político por las pretensiones de sectores que ejercen una oposición irracional que lastimosamente ha hundido al país en intereses inconfesables que a la mayoría de la población no le interesan. Así que esa valoración, esa razón de ser, lo que se denomina ese acto de gobierno, el presidente lo meditó profundamente y ha tomado esa decisión absolutamente amparada en la Constitución y que conlleva algo más. Nunca hemos gustado utilizar el término coloquial, es disolución de la Asamblea y anticipar las elecciones presidenciales y legislativas en un procedimiento que está reglado con tiempos definidos para que sea el mismo pueblo ecuatoriano que tenga la posibilidad de determinar cuál es la solución a esta crisis política. Lo referente al juicio, ayer se cumplió algo que para nosotros siempre fue importante, que pese a las críticas, pese a las violaciones al debido proceso, pese a que no había fundamento alguno, el presidente de la República acuda
al seno de la Asamblea Nacional y se dirija básicamente al país, a los ecuatorianos, para decirle cuál es su posición, cuál es su verdad, por qué no existe peculado alguno. La decisión final obedece a su sentido de oportunidad y discrecionalidad, que ha estado debidamente motivado en el decreto y en la exposición que hizo ahora en la mañana. Por favor, Mario González de Primicias, una sola pregunta por medio. Ministro, acá, buenas tardes. Se ha enviado ya el primer decreto ley, que es la reforma tributaria que inicialmente se había enviado ya a la Asamblea. Algunos ministros hablaban de, por ejemplo, una reforma laboral vía decreto. ¿Se tiene una lista de prioridades de cuáles leyes, qué temas al menos se abordarán en estos decretos leyes? Con una precisión, valga su excelente pregunta. La Constitución, no el gobierno, determinan que los decretos leyes a ser revisados por la Corte solo son decretos leyes de urgencia económica, es decir, se tienen que delimitar, circunscribir a esa materia. Se está por presentar otros proyectos más, pero siempre en esa línea, no pueden ser de cualquier tipo de legislación, tienen que estar limitados al tema de carácter económico urgente tributario, por poner un ejemplo. ¿Laboral, ministro? Solo la Corte puede dar dictamen, y el artículo 148, a proyectos de decretos leyes que tengan que ver con urgencias económicas. Por poner un ejemplo, no podríamos presentar un proyecto de reformas penales durante este periodo que dura el ejercicio hasta que haya elecciones y venga el nuevo régimen. Por favor, Andrea Orme de Ecuador TV. Quisiera insistirle, ministro, muy buenas tardes. Quisiera insistirle entonces, reforma laboral, nos había comentado esta mañana el ministro de Trabajo que se podría entonces estar presentando. ¿Cuántos proyectos se presentarían de parte del gobierno nacional para la revisión de la Corte? Gracias por su pregunta. Como manifesté hace unos segundos, los únicos decretos leyes que pueden ser expedidos y por tanto ser revisados por la Corte Constitucional tienen que ver a materia económica urgente. Es decir, todo lo demás queda excluido. En esa materia, en los próximos días se van a presentar otros proyectos de decreto de ley importantes para el desarrollo económico del país. ¿Cuáles serían, ministro? Oportunamente serán dados a conocer, pero siempre proactivos en la agenda del gobierno, en la agenda del fomento a través de la economía, del incentivo, del empleo, pero siempre a través del tema económico, que es lo que limita la Corte Constitucional en este periodo. ¿Cuántos más o menos, ministro? Perdón, En los próximos. Es lo mismo, encantado te respondo. Oportunamente se dará a conocer, así como hoy día se dio a conocer como primer acto en este sentido de gobierno bajo este régimen el tema económico tributario que fue presentado días anteriores a la Asamblea Nacional. Por favor, Fernando Corral de Telelam. Ministro, buenas tardes. Sin la Asamblea Nacional, ¿qué va a pasar con temas importantes? Por ejemplo, el acuerdo de China. Se supone que la Asamblea Nacional era la que debería avalar este acuerdo. ¿Cuál es el procedimiento que va a hacer? Una de las grandes decisiones que ha habido que favorece al Ecuador entero fue la semana pasada la suscripción del acuerdo con China, el TLC, Tratado de Libre Comercio con China. Según la Constitución, eso solo puede ser ratificado por la Asamblea Nacional. Ergo, durante este periodo determinado en el tiempo, 5 o 6 meses, eso no podrá ser posible. Es decir, no hay acuerdo en este momento. Los acuerdos solo tienen vigencia efectivamente cuando son ratificados por la Asamblea Nacional. No podrán ser ratificados durante este pequeño, corto periodo de tiempo. Lo importante es que ya se suscribió y que fue un gran avance. Y estoy seguro, no sé si con la actual, no sé hasta qué punto el sectarismo lo hubiera hecho posible, pero estoy seguro que la próxima Asamblea Nacional definitivamente votará mayoritariamente y ojalá de forma unánime por algo que favorece al país y que no tiene distingo ideológico de ningún tipo. Eso es algo provechoso para el Ecuador. Por favor, María Fernanda Rivera de FM Mundo. Ministro, buenas tardes. El Partido Social Cristiano y Pachacuti han anunciado que presentarán demandas de inconstitucionalidad. En caso de que la Corte Constitucional acepte, ¿cuál será el actuar del gobierno? Primero, en el marco general, vivimos un Estado de Derecho, vivimos un régimen democrático, así que cualquier persona, cualquier grupo político o social tiene pleno derecho a presentar cualquier reclamo, a presentar cualquier impugnación, en este caso
ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad. Eso jamás podrá estar mal. Será la Corte Constitucional la que determine su constitucionalidad o no. Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo actuará el gobierno? Bueno, eso es una especulación, no me puedo adelantar ante un hecho incierto. El hecho es que ahorita el decreto está plenamente vigente, ha sido ejecutado y está en vigencia. Francisco Garcete Coavisa, por favor. Ministro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Quisiera preguntarle de la reunión con el cuerpo diplomático. Vemos que este es un trámite importante en la medida del respaldo internacional que debe tener el gobierno ante una circunstancia política como la que se vive en el país. ¿Cuál es la respuesta de la comunidad internacional? ¿Cuál es el compromiso que se ha logrado en esta reunión que pasará en los próximos días a este nivel? Estuvo todo el cuerpo diplomático presente. Me imagino que en los próximos minutos, si no en este momento, se va a dar la constancia gráfica y la nota acerca de esa productiva reunión. ¿Qué fue lo que manifestó el cuerpo diplomático? No es si está a favor o no de los gobiernos. Eso es a caer en un simplismo. El cuerpo diplomático reconoce que es una medida que está amparada en la Constitución y que está al arbitrio y a juicio del jefe de Estado. Eso lo prescribe el artículo 148 y ese fue el criterio unánime del cuerpo diplomático. Es una medida amparada en la Constitución de la República, por tanto tiene que ser respetuoso, como no puede ser de otra manera, del orden jurídico interno y que las relaciones entre los países, fundamentalmente comerciales, se mantienen más vigentes que nunca. Por favor, Cristina Vega, de Agencia Reuters. Solo usas foto, no reporteros. Por favor, Giancano, de La Hora. Ministro, muy bueno. Mire, algunos analistas dicen que ustedes es una diferencia por estos problemáticas, que hay un riesgo enorme de que poco iban a ganar en las próximas elecciones. ¿Qué le responde a esto? Eso se determina a través del voto, no mediante acciones de gobierno. Roger Vélez, del Comercio. Ministro, buenos días. ¿Qué va a pasar si es que se activan movilizaciones? ¿El gobierno ha contemplado ese escenario y los ministros van a continuar en el cargo que viene ahora? Las movilizaciones, como las protestas, son parte de un régimen democrático. No hay por qué sorprenderse de aquello. Todos los ciudadanos tienen derecho a hacer prevalecer sus opiniones, a manifestarse, inclusive a no estar de acuerdo con las decisiones del poder público. Eso es lo normal. Esa es la democracia. Otra cosa será que haya o pretendan que existan medidas de hecho contra la institucionalidad del país. Y el remedio para eso está en la misma ley y también en el criterio que ha sido manifestado en la mañana de hoy por parte de los miembros de la fuerza pública. Pero eso es lo de hecho. El camuflaje para el vandalismo, el caos y la anarquía que les gusta a algunos. Pero protestar, movilizarse, que eso es lo más normal en una democracia. En cuanto al gabinete de ministros, ¿ustedes van a continuar en el cargo o se reorganizan? Nuestras posiciones siempre están a entera disposición del presidente de la República. Nosotros somos funcionarios de libre remoción en términos jurídicos y fusibles en términos políticos. ¿Pero detrás de esta medida han sido ratificados? La medida tiene pocas horas de vigencia. Ha habido un gabinete en la mañana de hoy donde se han dado los detalles al respecto, donde se tiene que poner toda la acción, toda la fuerza, volcar toda la fuerza del Estado hacia las metas que tiene el gobierno y por tanto los intereses de los ecuatorianos, que fue antes de la reunión con el cuerpo diplomático. En las próximas horas, próximos días, se podrá determinar permanencia o no, que se podían dar con o sin el decreto de disolución y de convocatoria de elecciones generales anticipadas. Yalilés Loaiza, de CRE Satelital, por favor. Igual. Señor ministro, la comunidad internacional tiene el ojo puesto en Ecuador luego de esta decisión del presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué no debería haber una preocupación de que en Ecuador se instale un régimen autoritario de acuerdo a lo que nuestra Constitución dice? Bueno, siempre hay una preocupación de que las autocracias se apoderen de las repúblicas. El gran debate en el mundo ahora no es de izquierdas y derechas, sino entre autócratas y demócratas, y eso debe ser preocupación de nosotros y la comunidad internacional. Pero eso no tiene nada que ver con la expedición de un decreto amparado en el artículo 148 de la Constitución de disolución de la Asamblea Nacional y de convocatoria de elecciones anticipadas.
De ahí, en el mundo de los demócratas y la preocupación de los autócratas de frente o camuflados, es una preocupación permanente, válida, y que yo me sumo a ella. Para finalizar, Freddy Paredes de Radio Única, por favor. Señor Ministro, buenas tardes. A criterio del gobierno, ¿consideran que es irreversible esta decisión adoptada por el presidente de la República en base al 148 de la Constitución y tomando en cuenta también la posibilidad legal de una demanda de inconstitucionalidad, como ya lo han anticipado algunos sectores políticos y sociales? Y esto le consulto porque en menos de 7 días el Consejo Nacional Electoral tendrá que convocar a elecciones. En ese caso, convocadas las elecciones, así acepte la Corte Constitucional esta demanda, pues ya no cabría. Lo que considera el gobierno, Freddy, es que la medida está totalmente amparada en el marco jurídico, está amparada en la Constitución, está protegida por nuestra institucionalidad, por nuestro ordenamiento jurídico. Que mañana se presenten recursos, que se presenten demandas, es un tema que debe ser canalizado y procesado por la misma institucionalidad del país, donde existe separación de poderes, donde la Corte Constitucional no es dependiente del gobierno, donde uno así no esté de acuerdo con sus fallos debe respetarlos, porque eso es vivir en un Estado de Derecho. Y sí, como bien ha citado, hasta 7 días, es decir, pueden hacerlo hoy día, mañana, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones, y lo lógico sería que los distintos actores políticos ciudadanos estén presentando sus propuestas, inscribiéndose, me explico, candidatizándose para demostrar que sus alternativas son mejores que las existentes. Esa es la lucha, evidentemente democrática, postularse para las elecciones, el choque de ideas. Así que bienvenidos a eso ahí, el gobierno como tal respeta esa situación. Por eso, ministro, ¿considera irreversible en base de la temporalidad estrecha que existe? Yo considero que el artículo es bastante claro. Ustedes pueden tener un criterio, yo también, pero si uno revisa el artículo, lo que la Corte y mi criterio podría revisar, porque todo tiene control, no hay acto de poder público que no sea inescrutable, es ¿qué pasa si yo hubiera decretado, el gobierno hubiera decretado esto, pero no convoca al CNE para las elecciones? Ahí sí hay una formalidad de carácter legal, pero la capacidad de determinar que es una grave crisis política, si uno revisa textualmente el artículo 148, es ¿a juicio de quién? En este caso, a juicio de quien ostente la jefatura de Estado. Otra persona, cualquier otro ciudadano, respetabilice, puede tener un criterio al contrario, pero ese artículo le da la discrecionalidad que a juicio del jefe de Estado lo hace. Así como también el artículo 130 de la Constitución, que es el que produce el balance, el contrapeso de poder, le da también a juicio de la Asamblea determinar que es una grave crisis política como su interna, como de suyo, pese a que el gobierno no estaba de acuerdo. El año pasado se le aplicaron, pues, en junio del año 2022, sin dictamen de la Corte. Y así son las reglas del juego democrático, donde todos, sin excepción, nos sujetamos a la norma. Les agradecemos por venir a esta rueda. Marlon quería... Sí, por favor. Ahí te vi. Gracias, ministro. El Consejo de Participación Ciudadana esta mañana reunido ha dicho que van a tomar las competencias de fiscalización que tenía la Asamblea, de fiscalización de los actos del gobierno durante este tiempo que dura la vigencia de la parte cruzada. La pregunta es si el gobierno ha pensado políticamente qué hacer con el actual Consejo de Participación Ciudadana, que tiene una evidente mayoría correísta. Gracias, Marlon. Vamos a lo conceptual primero. Yo saludo que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana hable de algo que no sea no designar autoridades, porque en el imaginario colectivo, desde que vino esta institución, que yo he sido, usted conoce muy duro, pero ahora está claro que 2 veces el Congreso la ratificó, el pueblo también, casi nadie se acuerda que sus 2 otras misiones fundamentales es controlar la corrupción, luchar contra la corrupción, hacer una especie de fiscalización, sí, de los actos de los poderes públicos y fomentar la participación ciudadana. Lastimosamente en los últimos años, y más énfasis, me acuerdo cuando estuve en la institución del famoso cura Tuárez, por lo único que se conoce el Consejo y sus manoseos es en el toma y daca de la asignación de autoridades. Así que si el nuevo Consejo
considera que puede activar una de sus 3 competencias y hacer control social, hacer control, lo que no puede hacer es atribuirse la facultad del artículo 131 de la Constitución, que es fiscalizar y destituir a ministros de Estado. No puede subrogar a la Asamblea Nacional, pero si tiene que fiscalizar, controlar al Ejecutivo, a todas las entidades de los gobiernos. Eso es lo normal, está en la Constitución y no hay por qué sorprenderse. Al revés, los saludos, ojalá que todo el mundo pueda ver ese comunicado para que sepa que el Consejo hace algo más que pelearse a dentelladas para ver a quién ponen en los organismos de control. Ministro, ¿el presidente buscará la reelección? En su momento debido, el presidente de la República tomará una decisión y anunciará si es o no es candidato, pero eso no es lo de fondo. Lo de fondo hoy es que en una decisión de Estado, en un acto de gobierno, el presidente de la República, con lo que conlleva, porque parecería que esto solamente contra la Asamblea, él también ha recortado su periodo para el cual fue elegido, en aras de la paz, de la tranquilidad, en aras de la vigencia de los principios y los valores democráticos, e inmediatamente elecciones generales. Ministro, ¿por qué no esperaron a que se dé la votación del juicio político? Ustedes aseguraron que no se tenían los votos para que el presidente sea destituido. Bueno, yo he sido bastante claro al respecto, constantemente en todos los medios de comunicación. Yo nunca he hablado de votos. Yo fui parlamentario y los votos siempre se cuentan al final. No, he visto unas últimas fórmulas de pitonizas que ven los votos hacia antes. Yo esa fórmula no la conozco. El día de ayer el presidente de la República cumplió su deber legal ante la Asamblea y moral ante el pueblo ecuatoriano de acudir y dar a conocer su verdad. Si las percepciones son si había o no había los votos, eso era propio de ese embaladado, improcedente, infundado juicio político donde valga la aclaración por enésima vez. Ni una sola prueba. Jamás pudieron comprobar el supuesto peculado en omisión, figura inexistente, ni siquiera en el derecho penal, peor en materia de derecho político constitucional. La razón debidamente justificada de por qué hay una grave crisis política que se arrastra a lo largo del tiempo, incluido la falla del debido proceso y la voracidad de esa oposición política, es un criterio de valoración del jefe de Estado. Hoy, ayer, la semana pasada, es un asunto de interpretación a juicio del mandatario. Él ha considerado que este es el momento oportuno. Hay unos que por ahí se sorprenden. Hasta los opositores dicen que ayer le fue bien. Los opositores son los que dicen que no tienen los votos. Ellos, yo nunca he hablado de votos. Jamás conté votos. Yo estoy en otros temas. El gobierno está en un tema preocupado por la realidad del país y de los ciudadanos. El porqué de la fundamentación de la decisión del presidente está en el decreto ejecutivo. El cuándo es una valoración personal del presidente de la República. Ministro, a partir de ese momento el gobierno tiene carta blanca para gobernar por decreto en todas las áreas. Mi querido Roger, ¿cómo estás? Carta blanca en una democracia no tiene nadie. Nadie. Todo el mundo está sujeto al ordenamiento jurídico. Y como manifesté hace unos minutos, la Constitución, en ese artículo 148, donde todos, gobierno incluido, deben ampararse, señala que los decretos leyes solo son en materia económica. Los decretos regulares de política pública, designación de funcionarios, de toma de decisiones, de reglamentos, no tienen esa cuestión de dictamen de la Corte, son decretos normales, decretos que tienen carácter de ley, es decir, obligatorios, normativos, solo en materia económica urgente. Ministro, ¿aceptaría usted una precandidatura a la presidencia? En caso que se lo No es momento de hablar de eso, mi querido amigo, un gusto, ayer hablé varias veces contigo, interesante la forma en que entrevistas, así que no es el momento. Ahorita estamos en una cuestión trascendental para el país, no estamos hablando de personas, estamos hablando de país, que el Ecuador está primero y que aquí cada uno ha puesto su parte y que al día de hoy se ha aplicado, amparado en la Constitución, un artículo por el cual se disuelve constitucionalmente la Asamblea Nacional y se convoca a elecciones anticipadas. Es importante vincular los dos actos, no son separados, son vinculantes, es disolución de la Asamblea y convocatoria a elecciones generales anticipadas. La agenda del presidente para esta tarde, ministro, nada más. La agenda siguen reuniones, así como tuvo hoy día de gabinete con cuerpo diplomático, va a recibir
a muchos actores sociales, muchos actores políticos. Tenemos que informar, explicar, también escuchar, obviamente, y seguir gobernando y tomar decisiones a favor de los grandes intereses del país. Sobre la seguridad de la ciudad, ministro, sobre la seguridad de la ciudad, sobre la seguridad de la ciudad, ha conversado con el alcalde. Es decir, la vida pero por supuesto, saludo en general. Seguridad es importantísima, eso es lo que nos debe unir. Ese es el acuerdo sobre lo fundamental que necesita el Ecuador. En muchas cosas puede haber disensos. De hecho, las diferencias son propias de la democracia. No hay por qué tenerles miedo. Pero en seguridad, con los diversos actores políticos, partidos, la próxima asamblea, ¿por qué no? En la oportunidad desperdiciada que se tuvo, con los alcaldes, con los prefectos. Esa es la unidad de propósitos que requiere el Ecuador. Ahora inclusive, reforzados por los nuevos planes de seguridad, comandados por los nuevos secretarios de seguridad y consejeros de seguridad, donde se ha visto algunas mejoras al respecto. Así que ojalá este es el primer día a pocas horas de vigencia, pero no tiene por qué trastocar los planos de diálogo permanente con todas las autoridades. Estas han sido las declaraciones del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien también se refirió a los votos que se requerían en el legislativo para que se dé paso a este juicio político, porque no se esperó a la votación para que se firme este decreto de la muerte cruzada. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital ecuatoriana, desde el Ministerio de Gobierno. Sharina Santamaría los acompañó en cámaras y aquí Camila Villasís. Regresamos contigo, Elvi. Corapa informa.